Hoy en nuestra última clase, diría yo, light, no es que el miércoles vayamos a pasar con una aplanadora, pero ya el miércoles vamos al tema de las transversales y el paralelismo, y entonces ahí ya los postulados hay que mirarlos y hay que mirar los teoremas con más cuidado. De ahí pasamos, diría yo, a lo que son los conceptos más fuertes del curso. Hoy día es nuestra última clase liviana en algún sentido, pero no deja de ser importante por los postulados que hay y las definiciones. Parece que se me olvidó saludar hoy día, así que buenos días a todas, a todos. Espero que estén bien preparados para este fin de semana. Antes de empezar la clase, sí, algunos temas como el que acaba de poner Byron, el de la coevaluación lo llamé, aunque en realidad ustedes no van a poner nota. No va a influir en la evaluación que saquen las opiniones de sus compañeras y compañeros, simplemente porque como todavía están, encuentro yo, en los primeros años uno está aprendiendo este tema de cómo va a evaluar, y es uno de los temas difíciles de ser profe, porque no es llegar y decir, este niñito que mascaba chicle y me cargaba, entonces mejor le voy a poner un uno nomás en el trabajo, o no, este niñito que estuvo resfriado, ¿cómo no le va a poner un 7? Uno tiene que aprender a separar las cosas y a tratar de evaluar con objetividad hacia cuáles eran los resultados de aprendizaje que querían. Entonces, por eso no quiero que se contaminen ahora. Si yo les digo su nota, va a servir para la nota de su compañera o su compañero. Obviamente que en muy buena onda y es lo natural, van a poner puros 7 y no va a ver cómo saber cómo les llegó el trabajo. Entonces, por eso les dejo la libertad, los dejo libres en ese sentido por ahora. Ya van a tener el resto de su vida para estar poniendo notas, pero sí es importante que puedan opinar y que sea la opinión de mis pares la que me diga que, pucha, que en realidad la idea de usar puros grises en mis presentaciones no es una buena idea porque no quedan bien, o al revés, que usar colores tan chillones entonces no se logra leer. Todas esas opiniones que dan los compañeros. ¿Mm? Hola, eso era Hola, algo Francisco. que ayer como que me entró la duda, porque quedé pensando, tenemos que imaginarnos como que em, todas las cosas que hagamos van a ser así por así en la pantalla, porque yo pensaba, por ejemplo, en las guías, siempre son en blanco y negro, entonces a veces colocar mucho color como que no sirve de mucho porque no se va a diferenciar. Sí, claro. Sí, cuando tienes que imprimir en papel, bueno, la tinta de color es más cara y entonces todas esas cosas empiezan a afectar. Eh, lo que vi yo del trabajo de la Araceli, que es el único que ha llegado al menos, es que el resumen lo hizo en un PPT con color y como les digo, el resumen es una clase entera, pero no importa, así lo vio ella, y con mucho dibujo y mucho color, y en cambio el ejercicio de aplicación en látex, en blanco y negro, no me acuerdo si en su monito algún punto tenía algún color. A mí eso me pareció súper normal, o Mm, sea, normal. Me pareció que era lo esperado. Ahora, ujú, si tú también quieres hacer la guía en un PPT, les dejo la libertad de su propia creatividad al respecto. ¿Qué es ya, lo que creen que se va a ver mejor? bueno. ¿Sí? En el tema entonces lo llamé coevaluación, en el sentido que les estoy preguntando para cada uno de sus compañeras y compañeros, el resumen tenía todas las cosas, era atractivo, daban ganas de estudiar por ese resumen, el ejercicio de aplicación en realidad servía para lo que está destinado. ¿Se acuerdan? Les dije el ejercicio de aplicación para una cosa puntual de la clase, porque no pueden pensar en un ejercicio que toda la clase están al principio de su carrera al menos, después probablemente puedan hacer en esta aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, uno tiene que pensar en un proyecto que abarque todos los contenidos, pero aquí no. Entonces, lo que quiero es que contesten y siempre un último punto, ¿tienes algo que comentarle a tu compañero o a tu compañero? Mira, Araceli, en realidad me gustó cómo escribiste, pero
no sé, se te pasaron falta de ortografía, por decir algo, o preocúpate de tal cosita, o una de las figuras no se notaba, algún comentario que quieran hacerle que le ayude a que la próxima vez que presente lo haga todavía mejor. ¿Sí? Todas estas encuestitas, que son cortas, una vez que leyeron, miraron lo que hizo, que es la gracia, que lo miren, ¿verdad? Son 5 minutos. Todas van juntando los puntos de la nota de participación. ¿Hay alguna duda con respecto a ese tema? No, yo no. No, Ya, yo no. perfecto. Entonces, clarísimo. En el foro, el día que les toque, ustedes suben al foro su trabajo. Procuren que sean trabajos que pesen menos de los 500 que pide el foro, pero si no, no hay problema. El de la Araceli, como les digo, está justo debajo porque no cabía ahí en el foro porque era muy pesado. Y tienen la obligación en la semana de mirar estos resúmenes y llenar esa pequeña encuestita. Lo otro que tienen a partir de esta semana también es otra pequeña encuestita. Yo sé que una de las cosas más lateras de esta modalidad virtual es el de las encuestas, pero es una de las formas de mantener un diálogo, así que no nos queda otra. Pero de todas maneras, una encuesta súper chiquitita. ¿Cuánto tiempo le dedicaron al curso en la semana? No es para que yo después los persiga diciendo, pero ¿cómo? Está dedicándole menos de 2 horas y usted no, entonces no puede hacerlo. No, es para que ustedes mismos se den cuenta. Ah, no, pues, si este es un curso, será facilito, no tendrá pruebas, que sea, pero tengo que dedicarle un poco más de 2 horas. Es un poco más bien para que les ayude a ustedes a la reflexión, pero quiero tener los datos. ¿Cuántas horas le dedicó a la semana? Si ya vinieron a clase, ya le dedicaron 3 horas, porque nos estamos demorando un poco más de 1 hora. Si fueron a la ayudantía, ya son 4 o tal vez más, no sé cuánto demoró la ayudantía de la Mariana. Y así, todas las cosas que hicieron. También que les sirva para ver, hoy yo pensé que no le había dedicado nada de tiempo, pero en realidad llegué a 6 horas. 6 horas es como el ideal. ¿Cuántas horas entonces le dedicaron? ¿Qué les gustó en la semana? ¿Y qué les gustó en temas, sobre todo el contenido? ¿Ya? Me gustó esto, de partir el curso viendo los postulados, viendo las construcciones sin tener la justificación, por decir algo. Algo que les apunte al contenido. Me gustó estar modelando en GeoGebra, esa era la típica respuesta del semestre pasado, y por eso es que cada vez hemos ido incorporando más GeoGebra, porque la encuesta nos ayudaba también a reforzar qué es lo que sirve y qué no en esta modalidad, porque como les digo, es tan difícil la comunicación, que no les gustó. A veces, qué sé yo, eh, algún tema en particular, no, de este tema no me gustó porque no entendí nada, o porque me costó seguir tal teorema, cosas por el estilo también, como les digo. Una gran parte para ayudarles a ustedes en la reflexión de cómo van en el curso. Ahí sí que hay una autoevaluación importante. Y una gran parte que me ayude a mí y que ayuda a Mariana también a pensar en mejores actividades, en mejores cosas que hacer. Y por último, algún tipo de comentario, sugerencias que quieran hacer. Por ejemplo, el tema este de que la clase se suba en PDF, pero la clase que yo hago se hace con Beamer, es una sugerencia que salió en las primeras encuestas del semestre pasado, porque el modo presentación no es bueno cuando, por ejemplo, había algunas eh, y algunos estudiantes que imprimían la clase. Entonces, claro, el modo presentación es imprimir 50 páginas, pobres árboles, es mejor el sistema PDF, pero el PDF para clase es como un poco atractivo, por estar ahí mirando una página escrita nomás. Entonces, ese tipo de sugerencias son súper útiles, son muy, muy buenas eh, para ir ahí ajustando. Entonces, eso les voy a pedir que contesten toda la semana. También es una cosa de 5 minutos. Yo sé que incluso 5 minutos a veces es harto cuando uno tiene estas cosas que hacer, pero la idea es que vayan eh, teniendo las cosas programadas y no teniendo que hacerlas a última hora. Miré también en el campo que la encuesta inicial, que se supone que inicial significa que uno contesta antes que empiece el curso, incluso todavía no está respondida,
Así que la voy a dejar, yo diría que hasta la próxima clase. El próximo martes la voy a cerrar. También son cosas que suman a la nota de participación, pero sobre todo, insisto, es la manera de ir acompañando su aprendizaje y acompañarlos desde el principio. ¿Cómo están en esta, en la parada inicial? Pues ya parada inicial no es si ya vamos a empezar la tercera semana, la próxima. Así que el otro martes se cierra esa encuesta para quienes no la hayan respondido. Si puedes, Mariana, ponerles un mensaje en algún lado, sería estupendo. Sí, perfecto, no hay problema. Ok, gracias. Ya. Si alguien Profe, quiere, cuéntame. No sé quién dice, profe, pero yo. Profe, yo tenía una consulta. espérate. La Francisca está preguntando primero, después tú Ah, detén. disculpe. Dime, El, Francisca. es que, ay, le estaba buscando en la encuesta y no sé dónde está. En el home está el manifiesto, que también hay varios que lo han firmado, y después viene algo, una pestaña que se llama encuesta inicial y se pincha aquí. Ah, sí, ya la había hecho. Ah, Ya, ya la habías hecho. Ya. sí. Sí, hay como 20 que la habían hecho, pero chuta, faltan 30. Hay algunas personas, me fijé en el campo, que no tienen ni una interacción en el campo. Y a clases hay personas que también no han venido nunca. Bueno, no son ustedes, así que, pero quien conozca a alguien que todavía no esté en modo segundo semestre, es bueno que le recuerden que ya vamos avanzando. Después se juntan mucho de las cosas y ya deja de ser entretenido hacerlas apuradas y bajo presión. Bien. Si no Profe, hay más preguntas. Ah, sí quieren preguntar. Esteban, perdona, tú ibas a preguntar algo. Sí, más que nada era estos tipos de PPT que subió, por ejemplo, la Araceli. Ayer estuve bastante tiempo viéndolo y esto se presenta, uno lo presenta, ¿verdad? No, No. no Es lo que presento. yo ayer en realidad tenía muchas cosas que escribir, pero más que nada no hice la coevaluación por el hecho de que pensé que eh, la Araceli tenía que presentarlo, porque No. estuve mucho rato analizando el PPT. Se nota que tiene bastante información y es bastante entendible la información. Sí. Pero pensé que había que presentarlo de alguna forma. No, me habría encantado hacer que presentaran. Encuentro que les hace súper bien empezar desde el principio en eso. Pero son 50, por lo menos 50 son los inscritos. Entonces no tenía una manera sensata de hacerlo, menos en 12 semanas. Así que por eso decidí Ya. que el tipo de comunicación a la que íbamos a apuntar iba a ser comunicación eh, no oral, escrita y vía resumen. Lo que sí les dije que les iba a pedir es que por sorteo alguien me explicara la tarea, pero eso no tiene nada que ver con esto otro, con este trabajo, que es el trabajo individual. Bueno, muchas gracias, profe. Ok, profe, ah, la última consulta. cuenta. ¿Cómo sabes que es la Eh, última? bueno, podría ser la última. Entonces, llegué un poquito tarde. En resumen, cuando nuestros compañeros suben, no sé, la presentación, tenemos que verla, ¿cierto? Y tenemos que escribirle algún comentario de qué tal estuvo, ¿cierto? La presentación y el ejercicio de aplicación son dos archivos los que subes cuando te toca, ¿ya? El Ok, resumen de la clase y un ejercicio que muy sencillo de aplicación directa o muy inmediata de algo que se vio en esa clase. ¿y de esas dos cosas hay que comentar ¿Sí? en el campus? Ok. ¿Sí? Son 3 o 4 preguntitas, pero de ese tipo. O sea, faltaba algo, porque pucha, era la clase de, no sé, de paralelas y no estaba la definición de paralelas. Ese tipo con la mirada crítica de quien está siguiendo este curso, que son ustedes. Ya, profe. Gracias. Bien, ¿era la última consulta la del Rodrigo o no? Ya, tuvo razón, parece que sí. Ok, vamos a la clase. Debí
A ver, compartir escritorio, pero ya no lo hice. ¿La están viendo, verdad? Sí. Sí. Bien, si la miraron ustedes saben, desde el lunes estuvo disponible, si la miraron en el campus, saben que es una clase más bien corta y con definiciones que si las miraron así a la rápida, dijeron, todo eso sabido, y es la pura verdad. Les he insistido en esto, en que ahora estamos poniendo mucho cuidado en que las cosas queden muy bien definidas y muy bien justificadas. Lo único que hemos ido haciendo como trucos todavía de magia son las construcciones, porque necesitamos un par de teoremas más, unas 3 clases más parece para justificarlo, pero las vamos a tener muy bien demostradas después. Profesora, se me había Cuéntame. olvidado comentarle. Es que en la clase anterior vimos una definición que era Ujú. el de par lineal. Y esa definición no está en el PDF. Eh, no, tienes toda la razón. Cuando estaba haciendo la presentación, me di cuenta que faltaba y por eso la agregué. Sí, pues más que nada porque usted comentó que era importante y se nombraba en varias partes. Por eso hice el Claro, comentario. por eso, y cuando estaba haciendo la presentación en general, no alcanzo a hacer las dos cosas, pues entonces preparo las clases, las dejo ahí en el lunes y el día martes me dedico a hacer las presentaciones los 2 días. Y ahí me di cuenta que me había faltado esa definición, eso va a pasar, pues, y probablemente errores también se van a pasar si eh, somos humanos, Sí, era para comentarse nomás porque quizá alguien de acá lo necesitaba para el trabajo que tenemos que hacer más que nada. ¿cierto? Porque igual Tienes se toda la podría tomar en razón. cuenta para algún ejemplo. Entonces, por eso. Tienes toda la razón, sí. Sí, hay que tener en cuenta que no es llegar y mirar, si no fui a clase, no es llegar y mirar la clase que se subió, porque puede ocurrir como ahora, puede ocurrir que haya algún error. De hecho, tengo la idea de que había algo que corregir en esa clase. Bueno, espero acordarme durante la mañana. Bien, entonces, nuestra clase de hoy está dedicada a las nociones de perpendicularidad y paralelismo. Uno siempre las mira juntas y le parece que son muy eh, paralelas, no paralelas, son muy compañeras una de la otra, pero en realidad apuntan a conceptos bien distintos. ¿Eh? Así que bueno, ¿qué son dos rectas perpendiculares? Lo habíamos visto en la primera clase de introducción. Dos rectas son perpendiculares si es que se intersectan formando ángulos adyacentes congruentes. Como les digo, esa es la definición que usamos. Y de ahí tiene que eh, pegar con cualquier definición, cualquier otra definición que yo tenga, por supuesto. Y ahí dejé la notación que usamos y las letras, si usé letras minúsculas de estas caligráficas o fracture para nombrar las rectas, entonces las escribo así, L es perpendicular a M, y si no, las escribo con la notación de los 2 puntos con la flecha arriba, también perpendicular. ¿Sí? Profesora, hay una duda. Cuenta. Tengo una duda con el tema de. También me pasaba ayer porque mientras hacía el trabajo me surgían estas dudas que no se me surgían en clases. El tema de cuando uno dice definición 1, rectas perpendiculares, ¿esa definición 1 es un número que uno le coloca o es un número que es como transversal en toda la geometría? Por ejemplo, uno ya sé, en el trabajo cuando quiere demostrar, dice ya, según la definición 3 de ángulos suplementarios, hablamos de Ya. X cosas. O solamente hay que colocar según la definición de ángulos suplementarios. Mira, cuando uno entrega tareas, sobre todo, de repente se empiezan a alargar mucho el estar escribiendo cada vez el teorema, la definición, etcétera. Y entonces una manera de citarla es según la definición 3 de la clase 5. Uno podría Ah, también usar como sistema de numeración, y el látex te lo permite, el Bimen no tanto, el Bimen es más pesadito, que cada clase fuera, por ejemplo, la clase 3, todas las cosas partieran por 3, la definición 3.5 significa la definición 5 de la clase 3. Cualquiera de las dos formas está bien. Yo prefiero esta porque cada clase tiene una estructura que parte del 1 en adelante. Eh, ya, entiendo. Pero esa definición, entonces, el número que se coloca, se lo coloca uno, en ese caso, entonces. sí, sí, pero Ah, sirve, ya, como dices tú, para citar, por ejemplo, si tú en una tarea me dices, por la definición 5 de la clase 4, está súper bien citada. Ahora, ya. si tú me dices, por
la definición, en este caso la definición 1 de la clase 4, por la definición de rectas perpendiculares, también está súper bien citada. Cualquiera de las Ya dos formas. comprendo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Y ahí les estoy dejando, para volver a la clase, así se escribe en LaTeX este perpendicular de aquí. Estoy aprendiendo, así que va. Ese perpendicular se escribe así. Bien, formando ángulos adyacentes congruentes. Entonces, tengo, como les digo, que juntarlo con la idea que yo tengo, que es esta, de que se formen ángulos rectos. Podría haber elegido al revés, haberla definido de esa manera. Esto es un poco para hacer un quiebre ahí. Va, qué rara la definición. Veamos qué es equivalente. Vaya, me quedaron ahí los monos. ¿Vieron? Sí, estoy... bueno, capaz que no se borren si no les pido yo que se borren. Ya. Ok. Entonces nuestra primera proposición de hoy día es el teorema que las dos rectas son perpendiculares si, solo si se intersectan formando ángulos rectos. Me parece que Byron preguntó en la clase pasada, en las definiciones uno muchas veces no escribe el sí y solo sí. Esta es la forma habitual de hacer una definición, pero el concepto de definición significa que yo le estoy dando una equivalencia, le estoy poniendo nombre a algo que ocurre. Perpendicular es un nombre que apareció, ahora aparece en nuestra geometría. Esto de que se intersectan, de ángulos adyacentes, congruentes, eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿se fijan? Entonces, este nombre que le estoy dando significa sí es realmente un sí, solo sí. Pero en una proposición, tengo que decirlo, cuéntame. Es que puede que sea obvia la respuesta, pero quiero aclararla. Exactamente, muy bien. La materia de hoy sí puede ir en la tarea, ¿cierto? Porque la tarea, como había sido dada el miércoles, como que se me pasó por la cabeza que tenía que ser con la materia vista antes del miércoles, ¿no? Tienes razón, que hay que dejarlo sumamente claro, ¿verdad? No necesitan la clase de hoy. Vamos a dejarla con la materia hasta donde aparece la tarea. ¿Sí? Ya. Sí, buena la pregunta. ¿Viste que no era tan obvia? Justamente porque si no, un día pueden terminar entregándome una tarea usando semejanza que se ve en el otro curso. Así es que quede muy claro y que quede grabado, las tareas solo pueden usar teoremas y definiciones hasta la clase donde aparece la tarea. ¿Sí? Como aparece al final, está bien. Todo lo que hay para atrás de esa tarea es lo que se puede usar. Gracias, profe. Bien. No, gracias, Francisca. Entonces, ¿se acuerdan de álgebra? Un teorema que es sí, solo sí, es en realidad una trampa porque son dos teoremas, ¿cierto? Sí. El de necesidad y el de consecuencia. Por un lado tengo que si dos rectas son perpendiculares, entonces se intersectan formando ángulos rectos. Y por otro lado que si dos rectas se intersectan formando ángulos rectos, entonces son perpendiculares. Esa es la manera en que uno va separando su teorema para demostrarlo. Ahora, este que es tan sencillo, uno lo puede hacer directo y así fue como lo escribí, para que vean que no es que sea obligación, que hay que separar. Si se sienten más cómodos, separan nomás. Voy a partir de la afirmación dos rectas son perpendiculares. ¿Qué significa que dos rectas sean perpendiculares? Por definición, significa que eso es sí y solo si se intersectan formando ángulos adyacentes congruentes. ¿Eh? Por eso estoy usando ahí la palabra par lineal que estaba recordando Byron, para que aprendamos, para que recordemos qué es. ¿Sí? Y esto es una equivalencia. Si dos rectas se intersectan formando un par lineal, entonces, un par lineal congruente, entonces son perpendiculares, por lo que les decía de la definición. Entonces, por eso estoy usando el sí, solo sí. Bueno, y si es un par lineal de ángulos congruentes. Un par lineal, la suma de sus medidas es 180.
Y si tengo que dividirla en dos, bueno, naturalmente la medida de cada uno de esos ángulos es 90, ¿verdad? Y eso, insisto, eso sí que no tengo que ponerme a hacer toda la deducción ahí de cómo pasan por un lado y se dividen por dos y todo, porque eso es aritmética básica, eso lo puedo usar directamente. Así es que, si tengo dos ángulos adyacentes, cuya medida es 90, de cada uno, quiere decir que los dos ángulos son congruentes, porque las medidas son iguales, y como son adyacentes y terminan siendo 180, es un par lineal. Así es que efectivamente hay un sí, solo sí ahí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que son los ángulos de 90? Los ángulos rectos. Así es que este es un sí, solo sí, que demostré de una, sin separar en dos. Porque al final tengo que escribir, si voy a ir hacia la derecha, si dos rectas son perpendiculares, entonces se intersectan formando un par lineal congruente, entonces la medida de los ángulos en 90 son rectos. Y para el otro lado, si los dos ángulos son rectos, entonces la medida es de 90 cada uno, entonces como son adyacentes, forman un par lineal y entonces las rectas son perpendiculares. ¿Se fijan? Entonces lo escribo en un solo bloque y no lo separo en dos. Otra duda que tenía es que ayer traté de hacer la tarea y me surgió la duda si es que yo cada vez que escriba ángulos o ángulo, la palabra esa la puedo, en vez de escribir, colocar solo el símbolo de ángulo o no. Mira, cuando uno escribe un documento formal como una tarea, no debe usar símbolos matemáticos como abreviaturas de palabras. Esa es una regla como general para hacer algo que se entienda. Hay unos libros que son para cuando los niños están aprendiendo a leer, que dicen, en una, y viene un dibujo de casita, vivía viene un zorrito. Sí. En eso se transforma, ¿te fijas? Y está bien, puede servir para enseñar a leer, pero cuando uno quiere comunicar ahí es preferible usar las palabras. Ya. Piensa que en este contexto, por ejemplo, puede estar una mamá o un papá ayudándole a alguien a entender la guía de matemáticas y viene con todos esos símbolos que no tiene por qué saber, porque no está en el colegio en ese minuto con los símbolos que usa la profesora o el profesor. Ya Entonces, entendí. sí puedes decir ángulo ABC, o sea, y eso con símbolo, y no usar la palabra ángulo. Y Tomemos, eso podría colocarlo así como entre paréntesis para aclarar que esa es la notación de esa, de, a ver, por ejemplo, decir el ángulo que se forman con los vértices A, B y C. Y sí, yo ahí lo usas como palabra, ahí lo y usas como después lo palabra. puedo colocar, se denotan y colocar el símbolo y después ABC. ¿O no? A ver, te estoy entendiendo poco. Si tú quieres escribir, aquí por ejemplo, aquí donde estamos, un par lineal de ángulos congruentes, ahí escribes ángulos. Si tú tienes una figura y vas a nombrar el ángulo ABC, ahí no tienes que usar la palabra ángulo. Ahí escribes el simbolito, el menor, con ABC. Ujú. ¿Ya? Ya, Okay. ya. Ahora, siguiente proposición, dos rectas que se intersectan en un punto siempre determinan un plano y ese plano es único. Parece bien obvio, pero no lo teníamos antes, así que necesitamos convencernos. ¿Qué pasa con dos rectas que se intersectan en un punto? Bueno, ese punto es un punto que tienen en común, pero como son dos rectas, también tienen puntos que no son en común, este es el único que tienen, ¿cierto? Y entonces, si yo elijo un punto de la primera recta, que no sea el punto de intersección, otro punto de la segunda recta, que no sea el punto de intersección, y el punto de intersección, ya tengo 3 puntos, y me acabo de acordar, hay un postulado que dice que por 3 puntos hay un único plano. Esa es la razón. Porque claro, por esos 3 puntos pasa ese único plano, pero como tengo el punto de intersección y otro punto de la recta, entonces yo sé que el plano que contiene esos 2 puntos también contiene la recta que forman esos 2 puntos.
Así que esa es mi demostración. Claro, con razón parecía obvio, porque salía rápidamente la demostración. ¿Sí? Y es lo que dejé ahí escrito. Si consideramos el punto de intersección de ambas rectas y un punto más en cada recta, obtenemos un conjunto de 3 puntos no colineales. Ah, ahora me acordé que eso es lo que hay que arreglar. Me fijé cuando estaba escribiendo esto, que cuando escribí el postulado 6, no puse, y después tampoco dije en la clase, que los 3 puntos no pueden ser colineales. Si los 3 puntos son colineales, entonces hay infinitos planos. Así es que les pido que, si lo tienen anotado, si tienen un cuaderno, qué sé yo, lo corrijan. Y si no, le vayan ahí a agregar una notita a la diapositiva correspondiente. Por 3 puntos no colineales pasa un único plano. Menos mal que me acordé. Bueno, y como corolario, ¿se acuerdan que habíamos hablado esto de las proposiciones, los teoremas, los corolarios? Esta es una proposición. Entre proposición y teorema hay más una cosa personal. Cada persona decide ahí qué es lo que va a ser una proposición, un teorema, porque una proposición es un teorema que no es un fundamental en lo que uno está viendo, pero este en realidad es bien, bien fundamental. Uno podría decidir que fuera proposición. Pero en cambio para corolario, todo el mundo entiende lo que es un corolario. Algo que se deriva directamente del teorema o proposición anterior. Y fíjense en este. Dos rectas perpendiculares determinan un único plano. ¿Por qué un corolario? Porque mi proposición decía cualquier par de rectas que se intersecten. Bueno, las rectas perpendiculares se intersectan en un punto. Por lo tanto, son un ejemplo más bien de esta proposición. Todas las rectas que se intersectan en un punto determinan un plano único, en particular las rectas perpendiculares. Si tengo dos rectas perpendiculares, entonces puedo poner ahí una hojita y queda planita, así que determinan un único plano. Esa es la imagen mental que puedo hacer. En cambio a este yo le puse nombre de teorema, porque encuentro que es más fuerte que el anterior. Estas cosas unicidad siempre son teoremas. La perpendicular a una recta por un punto dado de ella es única. Bueno, obvio, ¿cierto? ¿A quién se le podría ocurrir que haya más de una? Pero algún día, el otro semestre, veremos geometrías en las cuales esto ocurre, que haya dos perpendiculares. Así que ya, no. Entonces hay que convencerse. Como les digo, puede ser una ilusión óptica que nosotros creamos que es cierto. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea de demostración? Bueno, Suponer que existe otra. claro. En general, eso es algo que uno aprende desde bien al principio. Por lo menos ese es el primer camino. Si a uno le dicen esto es único, entonces uno en matemática responde, supongamos que no. Y veamos, porque si no logro llegar a una contradicción, entonces no lo puedo demostrar. Entonces, como dice, no sé quién me habló, Esteban parece, ¿no? Sí, profesor. Ah, ya, no. Francisco. Si me dicen que demuestre que la perpendicular a una recta por un punto dado de ella es única, entonces yo supongo que no es única y que hay por lo menos dos. Y tal como les decía en la demostración la semana pasada de un teorema, lo primero que trato de hacer es un monito. Sí, los monitos en geometría son nuestros salvavidas. Entonces, si yo supongo que hay dos perpendiculares por un punto, ya por aquí que yo pudiera trazar esas dos perpendiculares, ¿qué es lo que ocurriría? Aquí en el mono puedo verlo, ¿se fijan? A ver, si son perpendiculares, ya demostré, este sería un ángulo recto. Y este también sería un ángulo recto. Pero entonces me suman 90 más 90, 180, y me queda además un angulito ahí. O sea, el ángulo APB mediría más de 180. Ah, pero eso no puede ser, porque el ángulo APB, PA y PB son rayos opuestos, están en una recta.
Es una contradicción. No puede haber dos rectas perpendiculares por ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven bien o no? Voy a suponer que sí. Sí, Lo que tengo que hacer ahora es esto que pensé, transformarlo en una demostración. Entonces, y eso ya no sé, es tarea de ustedes para que vayan aprendiendo. Partimos diciendo, consideremos la recta AB y un punto P como muestra la figura. Para demostrar que la perpendicular a una recta por un punto dado de ella es única, supondremos que la afirmación es falsa y llegaremos a una contradicción. Entonces, sean PC y PD dos perpendiculares a la recta AB. Entonces, el ángulo BPC es 90, al igual que el ángulo, la medida del ángulo APB. Y entonces, la medida del ángulo APB, que es 180, me daría 90 más la medida del ángulo DPC más 90, lo que es una contradicción. Por lo tanto, el ángulo DPC debería medir 0, lo que es una contradicción. ¿Sí? Profe, una consulta, ¿no se puede poner encima las rectas una encima de la otra? ¿Dónde pasa el punto C y dónde pasa el punto D? Una encima de la otra. Pero entonces son la Igual. misma recta. Exactamente. Claro, son la misma recta, entonces sería única. Ah. En álgebra Pero lineal, un ejemplo, pongo la ¿Mm? C, o sea, pongo la D y después encima pongo la D. Yo sé que son diferentes, No, o pues no no son tiene diferentes. sentido. No son diferentes, son la misma recta. Es lo que iba a explicar. En álgebra lineal, uno habla de rectas coincidentes, porque le hace sentido en la resolución de los sistemas de ecuaciones, que es en lo que está. Y entonces, el tener la recta 2x más 2y igual 4 y tener la recta x más y igual 2, pueden venir de lugares distintos y entonces finalmente en vez de decir son la misma recta, dice son rectas coincidentes. Pero en geometría no tenemos esa noción. En geometría las rectas por, por dos puntos dados pasa una única recta. Entonces si yo pongo D aquí, no puedo tener una recta distinta que pase por P y por C. Tiene que ser la misma. Ese es el postulado. Pero, disculpe por entrometerme, profe, pero en ese No, pues caso que tiene que está, entrometerse, muy bien. en Cuénteme ese quién caso es D. en ese caso que está hablando el compañero, ¿Mm? diríamos que C y D son distintos puntos. Ujú. Ahora tendríamos tres puntos que son colineales, y tres puntos colineales solamente corresponden a una sola recta. Claro, En- exacto. sí, entonces, si construimos la recta, por ejemplo, APD y la recta PC, esa recta sería lo mismo que la recta APCD. Entonces, daríamos como término que son exactamente la misma recta, si es que la construimos como está diciendo el compañero. Exacto, exacto, muy bien. Es lo que estamos diciendo. Si yo este punto D lo traigo acá, entonces no puede haber dos rectas. Hay solo una, porque entonces tendría, como dijo, no supe quién habló, no, porque no lo veo aquí Soy en la yo, pantalla. Esteban. Esteban, ya. Como dijo Esteban, si pongo el punto D aquí, voy a tratar de nuevo con el puntito este. Si mi punto D lo pongo ahí, entonces voy a tener P, D y C colineales. Colineales significa que están en la misma recta. No podría decir que PD es otra recta, porque entonces contradigo el primer postulado. Imagínense, se nos va a la paila todo, porque por P y C pasa una única recta, ya no puede pasar otra. ¿Está bien? ajá. ¿Sí? Ahora sí entendí, profe. Ok. Los invito a que escriban estas demostraciones, porque uno cuando las ve ahí, se ve todo súper súper light, pero cuando las va a escribir es cuando
bajan ahí todas las dudas y los temas y me preguntan. Yo traté de escribir la demostración y quedé en pan en tal parte, porque la idea es que este curso, ahora sí que salgan expertos en demostrar lo que venga. Bueno, siempre que se le ocurra la demostración, por supuesto. Bien, y como definición dejamos entonces algo que ya incluso sabemos construir, ¿verdad? La recta perpendicular a un segmento por su punto medio se llama simetral o mediatriz del segmento. Yo he usado siempre simetral, pero hay muchos textos y de repente es importante conocer también los otros nombres. Así que por eso dije mediatriz con Z, por favor, ¿sí? Al final. Y como les digo, ya sabemos construirla y vamos a justificarlo en un tiempo más. Y el siguiente teorema que dejamos aquí es que las bisectrices de dos ángulos adyacentes y suplementarios, es decir, un par lineal, Par ¿verdad? lineal, sí. Son perpendiculares. ¿Alguna idea? Voy a dejar de compartir, voy a ir a jugar un ratito en GeoGebra para que lo miremos. Profe, ¿cómo decía el teorema? Claro, a ver. Que las bisectrices de un par lineal son perpendiculares. Ya. Qué raro, ¿eh? ¿No encuentran ustedes? ¿Cómo tanto? Entonces, estoy compartiendo, ¿no? No. No. Súper bien. Yo ya estaba dibujando, ya feliz de la vida. ¿Dónde está el GeoGebra ahí? Recta entonces, ¿cierto? Un punto en la recta, porque voy a dibujar por ahí un rayito. Ahí. GeoGebra me permite construir las bisectrices desde aquí, porque nosotros ya vimos la técnica para construir la bisectriz, por lo tanto, GeoGebra lo tiene incorporado como, si ustedes se fijan, como algoritmo, está muy fácil de implementar en algún programa computacional, así que por eso uno puede pedirle simplemente la bisectriz. Vamos a pedir bisectriz aquí. Está feita de ese color, ¿cierto? Bueno, después le pongo un color. Y vamos a poner la bisectriz acá. A veces, aquí el GeoGebra la traiciona a uno, pero vamos a ver cómo nos fue esta vez. Por el tema de las aproximaciones, como les digo. Entonces, veamos. ¿Se fijaron que O perpendicular? ¿Sería coincidencia? ¿Qué pasa si muevo mi D? O me sigue quedando perpendicular. Mueva para donde mueva el D. O sea que es cierto. Ahora sí le voy a poner algunos colores ahí para que los vean. Estos segmentos que voy a dibujar. Esta aquí es la bisectriz del ángulo BCD. Y esta aquí es la bisectriz del ángulo ACD. Porque el ángulo, voy a medirle estos otros ángulos con un rosadito. Este ángulo BCD y este otro ángulo ECA. No me hagan caso. Este otro ángulo DCA forman un par lineal. Estoy tratando de ver el otro. Son suplementarios y adyacentes. ¿Se fijan? Así que sí da perpendiculares, no importa cuánto mueva yo aquí mis ángulos, este sigue quedando perpendicular.
Por lo tanto es cierto. Ya, pero yo no puedo responder es cierto porque lo vi en GeoGebra. Porque podría ser que el GeoGebra, como les digo, lo hubiera programado Excel y no esté puro engañando. Así es que, ¿cómo demostramos ahora? Con lo poco que tenemos además. Y esta propiedad la vamos a usar mucho, así que vale la pena que la hayamos demostrado. Bueno, el GeoGebra también le ayuda a eso. Aquí tiene uno 180 grados. Y los 180 grados ahora lo puedes separar, ¿verdad? Los puedes, exacto, separar en ACE, como la medida de ese ángulo, la medida de SD, DCF y FCB. La suma de todas esas medidas es 180. ¿Ya? ¿Y qué podría hacer ahora? Me quedo en pana y por lo tanto voy a mirar en mi teorema qué no he usado. Eso ocurre cuando uno ya no sabe cómo seguir, tiene que ir a mirar cuál de las hipótesis es la que le puede ayudar a dar el paso siguiente. Y las hipótesis es que estas rectitas CE y CF son bisectrices. Por lo tanto, la medida de ACE es la misma que la medida de SD. Y la medida de DCF es la misma que la medida de FCD. O sea que en realidad, este más este es lo mismo que este más este. Ya, pero si en total es 180 y eso hay que dividirlo en 2, ¿qué es lo que me quedó? 90. Oh, tienen que ser perpendiculares, con razón. GeoGebra me los mostró perpendiculares. Esa es la manera en que armo mi demostración en mi cabeza. Después la escribo, pero lo importante es que la haya logrado entender. Así es que, por eso les dejé ahí simplemente la notita, el resultado es consecuencia directa del postulado de suma de ángulos. Porque, les insisto, la idea es que en estas clases más light, en estas 3 primeras clases que hemos tenido 4, uno aprende ahí los fundamentos de lo que es demostrar, cómo justifico, cómo voy dejando paso por paso toda la explicación. Esto que les acabo de explicar mirando el GeoGebra en palabras es lo que uno debería poner en un texto. Pero si les dejo todas las demostraciones escritas ahí en el PDF, no van a escribir ninguna de ustedes y no van a aprender. Ese es el tema. Bueno, hay las cosas básicas de rectas perpendiculares, ¿sí? Nos van a ser muy útiles porque con la perpendicularidad voy a definir, por ejemplo, la distancia a un punto de una recta. Voy a tener temas importantes con las rectas perpendiculares. Pero ahora vamos a lo que, como les digo, a uno le parece que son sus hermanas las rectas paralelas, a pesar de que no, empiezan con P nomás las dos propiedades. Entonces, la definición ya la habíamos visto, dos rectas en un mismo plano son paralelas si es que no tienen puntos en común. ¿Sí? L paralela a M. ¿Sí? Lo que sabemos es que no tienen puntos en común, eso es recordarles simplemente que la intersección de las dos rectas es un conjunto vacío, sin llave, sin nada. Esto es, no hay nada ahí. Y por supuesto también hablamos de segmentos, de rayos paralelos, de un segmento paralelo a una recta, etc. Usamos la misma palabra, ¿para qué vamos a aprender otra? También, primero la observación. Si no estoy en un mismo plano, entonces el no tener puntos en común no me dice que las rectas sean paralelas. ¿Sí? Dos aviones que se cruzan en el espacio, así que nos imagináramos ahí el espacio, que los aviones van en línea recta y no siguiendo la curvatura de la Tierra, no son paralelas. Entonces, en este caso las rectas se dicen oblicuas o alabeadas, ¿cierto? Ustedes todavía no tienen lineal, pero ahí uno lo entiende mejor porque trabaja analíticamente con eso. Se pueden cruzar en el espacio dos rectas y no ser paralelas. Pero nosotros estamos en geometría plana, por suerte, así que es poco lo que miramos del espacio. Ahora, dos planos son paralelos si es que no tienen puntos en común, ¿verdad? Ahora, una recta es paralela a un plano si su intersección es vacía. Ahí sí que no hay una manera de decir que la recta se cruza con el plano, porque el plano
abarca todo. ¿Sí? Y recordar el postulado, por un punto externo de una recta dada, hay una única recta paralela a ella. Eso es lo que tenemos que tener presente en esta geometría. Ya vamos a aprender a construirla en 2 clases más, yo creo. Bueno, entonces, dada una recta y un punto fuera de ella, hay exactamente un plano que los contiene. Ay, no se podrá a lo mejor pasar varios planos porque uno podría elegir más puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tengo una recta y un punto fuera de ella, es fácil para mí encontrar ahí 3 puntos no colineales, ¿verdad? Porque 2 puntos de esta recta, ya, pues no pueden ser colineales con este si estoy diciendo que está fuera de la recta. Si estuviera ahí, serían colineales. Así que tengo 3 puntos no colineales, postulado 6 nuevamente, hay un único plano. Parecía tan fome ese postulado, pero vaya que es útil. Ya. La siguiente, hay un único plano que contiene 2 rectas paralelas. En la definición de rectas paralelas digo tienen que estar en un mismo plano las 2 rectas. Pero ¿quién me dice que sea el único plano posible? Bueno, tengo que convencerme, dejarlo por escrito. En realidad no puede haber más de un plano, ¿verdad? Si tengo 2 rectas paralelas, nuevamente puedo encontrar 3 puntos que no sean colineales. 2 de una recta y el otro de la otra ya no son colineales, tengo 3 puntos, postulado 6 otra vez. Sí, por eso era Eso, súper... ¿Mm? eso funciona, y si fueran 3 rectas paralelas, Para definir 3 rectas paralelas también tengo que primero decir están en un mismo plano, ya. ¿sí? Porque si no tengo ahí, es un tema, de hecho lo vamos a dejar ahí por escrito, vamos a tener que darle bastante vuelta al tema de la transitividad justamente por lo mismo que acabas de preguntar, Ya. ¿sí? Entonces cuando tome 3 rectas paralelas van a ser en el mismo plano, eh, para poder trabajar con ellas en este curso. Ya estábamos en la proposición esta que existe un único plano que contiene 2 rectas paralelas. Sabemos que las 2 rectas están por definición en un mismo plano. Ahí se me ocurrió llamarlo pi, pero queda súper feo ese pi en Beamer. Lo que no sabemos es que el plano sea único y entonces para convencernos tenemos que usar el postulado 6. ¿Sí? No, yo ahí lo dejé escrito de otra manera, pero es lo mismo. Por la proposición anterior hay exactamente un plano que contiene una de las rectas y un punto en la otra, y entonces el plano que ya tenía es el único plano que puede existir. ¿Está bien? Y aquí lo que preguntaba, no supe quién preguntó, como les digo, la barrita no me muestra más que un par de 4 fotos, entonces no sé quién me habla. La relación de paralelismo es arrefleja y simétrica. ¿Alguien sabe lo que es arrefleja, por si acaso? ¿Que no es refleja? Un poco más que no es refleja. Refleja significa que todo elemento está relacionado consigo mismo, ¿cierto? Sí. El que no se refleja significa que hay algún elemento que no está relacionado consigo mismo. El ser arrefleja significa que ningún elemento está relacionado consigo mismo. No es la negación de ser reflejo, es el antagónico de ser reflejo. Ya. ¿Entienden la diferencia, verdad? Y aquí de nuevo hay un tema, porque típico ejemplo de relación de equivalencia es la relación de paralelismo. Y uno se queda muy tranquila. Pero para eso, lo que se hace es definir que 2 rectas son paralelas si es que son la misma recta o están en un mismo plano y no tienen puntos en común. Lo cual en geometría por lo menos es un sinsentido. Entonces, en geometría, una recta no puede ser paralela a sí misma. Porque justamente la condición de ser paralelo es no tener puntos en común, la primera condición de ser paralelo. Eso es lo que estoy ahí dejando claro en esa proposición para que lo entendamos bien.
¿sí? Y entonces, A refleja. Una recta nunca puede ser paralela a sí misma, porque en la definición de ser paralelo dice no tener puntos en común. Entonces, es una trampa bien fea el decir que ser paralelo también puede ser si es que es la misma recta. Y es solamente para salvar esto de las relaciones de equivalencia, que tienen importancia en otros lados, por supuesto. Y con lo de simétrica sí que no hay problema, ¿verdad? Si L no tiene puntos en común con M, bueno, M tampoco tiene puntos en común con L y están ambas en el mismo plano. Así que simétrica es muy sencillo. Pero lo que acaba de comentar, la transitividad, aunque es cierta, tenemos que verla un poco más adelante porque estamos todavía con demasiadas pocas herramientas, aunque no lo creamos. Tenemos un montón de definiciones, pero todavía no las hemos logrado enlazar en algo más fuerte, que es lo que, como les digo, empezamos a hacer la próxima clase. Ya, veamos la construcción de la perpendicular por un punto externo ahora a una recta. ¿Se acuerdan que en la primera o segunda, en la segunda clase parece, construimos la perpendicular por un punto que está en la recta? Pero ahora vamos a ir a construir una perpendicular por un punto externo a una recta. Pregunto, ¿han instalado el GeoGebra? ¿Han jugado con él? ¿Se sienten ya que lo conocen un poco? Sí, lo hemos usado en hartas partes ya. Ah, ya. Ya, entonces ya deben estar... es muy amigable, entonces uno rápidamente se siente como ahí trabajando. No sé si será necesario que lo construyamos. Bueno, aquí está el algoritmo, ese sí que se los dejé en en el PDF. Lo primero, tengo que dibujar una recta y un punto P que no pertenezca a ella, por supuesto, para poder partir. Aquí está. Dibujé la recta AB y el punto P. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Con el compás trazamos un arco. Bueno, aquí puse los puntos AB, después dibujé la recta sin poner los puntos primero, y después dibujé el arco este arco que está en verde, y entonces ese arco me cortó la recta en 2 puntos. Si elijo un arco muy cortito y voy aquí a dar la vuelta, no me sirve el trabajo, ¿ya? Y si elijo un arco que justo llegue hasta aquí, tampoco. Tiene que ser un arco que corte en los 2 puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar entonces el punto medio de AB, porque al buscar el punto medio de AB, en esa recta me voy a encontrar a P. Esa es la técnica. Por eso es que trazo este arco en verde. Una vez que estoy en verde, entonces, ¿se acuerdan? Me paro en A y me paro en B, corto ahí, y corto aquí y aquí. Esa rectita pasa por el punto medio, pero también pasa por P. ¿Por qué pasa por P? Porque aquí lo que he levantado es la simetral. Y como vamos a ver en muy poco tiempo más, en la simetral están todos los puntos que equidistan de A y de B. ¿Alguna duda con la construcción? Ok, ya no entendí cómo lo hice. Bien. Entonces, vamos a verlo en vivo y en directo, ¿te parece? Están viendo el GeoGebra, ¿cierto? Sí. Ya. Partimos por una recta. Voy a hacerla por ahí, para que vean que queda así bien. Y por un punto que la condición es que esté fuera de la recta, ¿sí? Y entonces, voy a tomar mi compás. Puedo tomar el compás o dibujar una circunferencia, eso a gusto del consumidor. Le voy a poner colores para que se vea mejor. Me paro con el compás. Bueno, déjenme cambiarle el nombre para que sea el punto que dijimos. Me paro con el compás en mi punto P. Y trazo un arco, por ejemplo, hasta ahí.
Ah, el punto ahí me había quedado en cualquier lado, no me fijé. A este entonces le voy a poner A, para que quede como en el dibujo. Voy a buscar el punto de intersección en el otro lado, aquí, y ese punto se va a llamar B. Y ese, bueno, ese punto lo voy a dejar ahí, lo voy a esconder mejor porque me molesta mirarlo. ¿Sí? Entonces, en mi recta encontré estos dos puntos de intersección. ¿Cuál es la gracia? Que este punto P está a la misma distancia de A que de B, porque así lo construí, ¿verdad? Con mi compás, ya sea mi compás virtual o mi compás real. Y entonces, sé que este P, sé porque me lo soplaron, va a estar ahí en la simetral, y por eso es que voy a buscar ese punto medio. ¿Cómo buscaba el punto medio? De nuevo iba a buscar mi compás, ¿cierto? Parece que los puse en morado eso. ¿Y qué es lo que hago? Tomo una distancia cualquiera, y en realidad cualquiera, en este caso voy a tomar esa. Me fijo ahí. Claro, no, está un poquito grande. Voy a esticarlo al tiro. Por ahí, ¿ya? Y tomo mi compás de nuevo, y con la misma distancia, que era esta, me paro acá. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, no? Sí, Sí. Ya. Con esas dos, entonces, encontré dos puntos de intersección de esas circunferencias, que son ese puntito y ese puntito de acá, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia de esos dos puntitos? Que cuando yo los una, ¿con quién me voy a encontrar? En la mitad, con el punto medio. P. con el punto medio. Exactamente. Voy a unir este D y este E con este aquí. Y resulta que este punto que está aquí no es otro que el punto medio. Esta construcción es lo más útil que hay porque además de que este es el punto medio, este ángulo de aquí, ¿cómo va a ser? Recto. O sea, esta además me da una perpendicular que pasa por el punto medio, o sea, es la construcción de la simetral que acabamos de definir. Pero además tiene la gracia que milagrosamente pasó por ese punto P. ¿Habrá sido coincidencia? ¿Qué pasa si muevo? Ah, no, que ahí mismo. ¿Y si muevo el P? ¿Lo puedo mover? ¿Lo puedo mover para donde quiera? Bueno, ahí fíjense que se me salió del segmento porque dibujé un segmento, pero está en la recta de todas maneras. Así es que la construcción funciona. Y como les digo, ¿por qué funciona? Porque este punto P que construí, lo construí estando a la misma distancia de A que de D. Y lo que vamos a ver es que todos esos puntos han de estar en la simetral. Necesito congruencia de triángulos para demostrarlo fácil, por eso no lo hemos hecho todavía. Así es que finalmente la construcción sigue siendo la misma que aprendimos, la primera construcción que hicimos, que fue la del punto medio. Muy útil, cada vez le vamos a ir agregando más elementos. ¿Sí? Y por eso es que el GeoGebra me construye, el GeoGebra por ejemplo usa mediatriz en vez de simetral, me construye la simetral o mediatriz de inmediato, porque de nuevo, simplemente se puede programar un algoritmo muy simple. Que es el que, para acá, que es el que les dejé aquí. Dibujar la recta, el punto, con el compás hacer el arco que corte en A y B, encontrar el punto medio, y entonces ahí esa recta MP es perpendicular. Tan simple como eso. ¿Sí? Bueno, son pasadas las 9:30 ya, así que les dejo eso, sáquenle una foto porque esto tampoco está en el apunte. Pensé yo que me iba a demorar un poco menos y dije, podemos hacer algún ejercicio ahí de ir a mirar esto. Les voy a hacer una pequeña muestra nada más. Si yo tengo dos planos paralelos y tengo un tercer plano y ese plano intersecta,
a P1 y P2, y en esas dos rectas, entonces esas dos rectas deberían ser paralelas. ¿Lo copiaron? Sí. Sí. Ya, déjenme ir a mostrarles para terminar con algo un poco más elaborado aquí. Muy bien. Voy a, ya que tenemos ahí un plano dibujado, dejemos ese plano, ¿sí? Profe, no Y se ve. digamos otro plano. El plano Z igual 3. Porque no estamos viendo. Oh, sorry. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya. Le estaba diciendo que dejemos el plano del suelo para no estar dibujando tanto plano y dibujemos un plano paralelo. ¿Son paralelos esos dos planos? Mírenlo. ¿Cierto que sí? No tienen nada en común, no tienen puntos en común. Mira, se me fue para el otro lado. Qué pesado. Bien. Dibujemos otro plano ahora. A ver, ¿qué podemos dibujar? El plano 2x menos 3y igual ese 3y más z igual 1. Me quedo dando vueltas, esto no lo puedo. Ahí, ya, ahí. Ahí hay tres planos, ¿los ven? Sí. Y claro, dos planos paralelos y ahí se están intersectando y estoy viendo dónde está la intersección. Yo le puedo pedir aquí que me intersecte. Interseca F con ecuación 1. Y qué maravilla, el GeoGebra me cae tan bien porque le ayuda tanto a uno con los dibujos. Mire, ahí me mostró la recta de intersección. ¿La ven ustedes? Es azulita. Y le voy a pedir ahora que interseca el z igual 0 con la ecuación 1. Y ahí me muestra la otra intersección. Ahí están las dos. Tengo dos planos paralelos, un tercer plano que intersectan las rectas L1 y L2. Se fijan que esas dos rectas, por lo tanto, pertenecen a este tercer plano que tengo aquí, al plano, bueno, se llamó EC1 porque no le puse nombre a la pava. Yo le puedo pedir a este que se vaya un ratito y le voy a pedir a este que igual se vaya un ratito. Y entonces me va a quedar con ese puro plano. Fíjense en las dos rectas, efectivamente, pertenecen a ese plano, que es la primera condición, pero además no tienen puntos en común. ¿Por qué? Porque una está en un plano y la otra en el otro que eran paralelos. Así que si llegaran a tener un punto en común, también los planos tendrían ese punto en común. ¿Vieron? Que era bonito el ejercicio. Un ejercicio ahí para entender bien qué es lo que significa ser paralela, ¿sí? Más allá de lo que estábamos mirando. Así es que los invito a que lo comprueben y lo escriban y se den cuenta que pueden escribir demostraciones con bastante detalle. Nos falta todavía, y casi se me olvida, el sorteo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ahí está mi rueda. Bueno, la voy a compartir para que la vean. Va. Ahí está. Para que vean que no hay... No está arreglada. Ahí está. Veamos.
¿Qué le pasó? ¿No quiere girar? Hoy día no hay sorteos. No, tiene que ver porque son muchos ustedes. Yo tengo que... Ahí, ya. No puedo perderme una clase, si no, imagínense. ¿Quién quedó? La Natalia. ¿Estás ahí, Natalia, no? Estaba temprano, pero se daría. Ya no está. Bueno, se enterará. Y la segunda persona, Bastián Villegas. ¿No está Bastián tampoco? Creo que no. Por lo visto no. Bien. Recuerden entonces que tienen varias cosas quienes no hayan terminado, la encuesta inicial, el manifiesto, la encuesta de esta semana la tienen todos ahora porque ya está disponible. Y contestar las coevaluaciones, por lo menos la Araceli, como les digo, ya subió sus trabajos. Recuerden que tienen la tarea para el próximo martes, así que tienen un par de cosas que hacer. Si no hay más consultas, terminamos. Profesora, ¿podría quedarme un poquito para poder conversar algo sobre la tarea? Sí, por supuesto, todas las dudas que tengan. Profe, yo tengo una duda con el tema del trabajo de la obra de arte. ¿Cuándo se ¿Ya? entrega el avance o Tiene un a la papelito, fecha? un PDF que se llama Evaluaciones en el campo virtual. Y ahí están todas las fechas. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Yo no me las sé de memoria. Profe, Profe, eh, yo algo cortito, sí, es un tema de una palabra. Tengo ¿Ya? una duda con el tema de intersectar, intersecar. ¿Cuál se usa? Porque tengo entendido que la palabra es intersecar, pero uno está acostumbrado a usar intersectar por intersección. Como en todas estas palabras, como vienen de distintas traducciones en general, nos hemos ido quedando con la que nos queda mejor. Los libros colombianos, en general, de esa zona, usan intersecar, y por lo tanto lo vas a ver bien seguido. Bueno, ahora lo ves en el GeoGebra. Nosotros, en cambio, usamos intersectar, intersection, somos más copiones del inglés, parece. Entonces, la consulta era, por ejemplo, si uno cuando le tocara hacer un resumen, y a veces uno se puede equivocar, usar intersecar o intersectar, uno lo va cambiando, no hay problema, o tiene que ser como consecuente si uno usa intersectar, sigo con Claro. intersectar. Es lo que acabas de decir, es ser consecuente, porque todas esas cosas terminan siendo contaminantes en alguien que no sabe, a lo mejor cree que intersectar e intersecar son cosas distintas. O sea, yo lo viví cuando empecé a estudiar lógica, la profesora que tenía, que después fue mi profesora guía y todo, escribía, tenía una letra espantosa y escribía estructura a veces, y a veces escribía estructura, sin la E. Y yo me di montones de vueltas, y ahora suena ridículo, pero en ese minuto no lo fue nada, pensando cuál era la diferencia entre una estructura y una estructura. Ella se rió a gritos cuando le fui a preguntar, pero en realidad, ¿para qué contaminar con más problemas a alguien que le cuesta entender? Así que una sola palabra. Vale, profe, muchas gracias. Está bien. Si no hay más dudas, profe, ¿quién dice, em, profe? yo la Ahora, Marta. cuéntame. Em, ¿Qué pasa si uno no entrega el avance? Bueno, ya pierdes puntos en la nota final. Ah, ya. Dije, no, yo no les voy poniendo nota por los avances, al contrario, mira, aquí tienes que arreglarlo, aquí tienes que, es para ir retroalimentando, pero si tú no entregas estos avances, entonces tienes castigo de décimas. Claro, pero en todo caso me sirve más a mí el avance entonces. O sea, entregarlo. Exactamente, es para cuidar que entreguen el trabajo apropiado, porque como les explicaba al principio, uno a veces se va por otro lado, a veces con el problema de Olimpiada no ocupa los contenidos que corresponden, entonces es preferible estar entregando los avances. Ya, profe, muchas gracias. Ok, Profe, bueno, yo tenía la está bien. duda con
un móvil. Tienen que ser 6 figuras, pero pueden ser, por ejemplo, 2 tipos de sol, 2 tipos de estrellas que se hacen diferentes. ¿Cuentan como...? Sí, claro, Ah, claro. ya. Y para todos esos detalles, justamente, la entrega del diseño es lo mejor, porque ahí, si yo te digo, tu diseño está aprobado, y tú me dijiste, voy a hacer 3 soles y 2 lunas, bueno, ahí te voy a decir, te falta una, y una estrella, y yo te digo, ahí está aprobado, bueno, también es tu tranquilidad de que lo que tú estás haciendo es lo correcto, un poco presuntuoso, es lo que se te está pidiendo, ¿ya? Ah, ya. Gracias. Ok. Bien, chicos, chicas, que tengan muy buen fin de semana. Profe, Que descansen. Chao, chao. profe. Chao, Cuéntame, profe, que Oh, esté súper Ya, profe. bien. ¿cuál Nos de las dos vemos el martes. Francisca? Yo, Díaz. Sí. Es que me quedó la duda del avance, cómo se entregaba. Así. O sea, no, el primero, el diseño, la entrega del diseño. Hay que hacer como un dibujo o algo ¿Tú estás hablando sobre del la diseño obra de de la obra arte. de arte? Sí, Bueno, sí. la obra de arte la estás haciendo en GeoGebra, así que basta que la descargues a un PDF y la mandes, a una cuestión de imagen, eh, Ah, un ya. PNG. Es que como aparecía la parte de entrega de diseño y entrega de avance, pensé que el diseño era como antes de empezar a hacerlo o no necesariamente. También puede ser que tú tengas, que la idea que tengas la tengas en tu cabeza y por lo tanto que hagas un monito, unos garabatos, digamos, Ah, en un papel y le saques una foto y me la mandes. ya. O sea, lo que yo quiero ver es que ya tienes una idea, que le has dado vueltas al asunto. Ujú, ¿Sí? ya entiendo. Lo mismo con el móvil. O el Lo móvil mismo era con el avance. móvil. Sí, pueden ser palabras simplemente. Encontré en Ya. internet cómo hacer tales y tales figuras y sacarle una fotito a la figura y no haber hecho nada, no tener ni siquiera el papel todavía. O puede que, como la Fernanda, ¿te acuerdas que mostró? Ella ya había hecho uno y con eso sacarle una foto y decir, y voy a hacer 5 más de este tipo. ¿Sí? Ya. Quiero un poco ayudarles a que vayan avanzando, porque si no, no van a avanzar. Eso. Ujú, ya. Gracias, profe. Que esté Bueno, bien. ya igualmente. Adiós. Chao, Francisca. Chao, profe. Chao, Chao, Javiera. profe. Chao, Que esté chao. bien. Que estén bien.